Imagina por un instante. Cierra los ojos si quieres. Piensa en la imagen clásica que te viene a la mente cuando escuchas la palabra santa. Probablemente visualices una figura serena, piadosa, con la mirada elevada al cielo, rodeada de un aura de paz, ¿verdad? Una persona que vivió una vida ejemplar, dedicada a la bondad, quizá haciendo milagros que todos entendieron como tales. Una vida intachable, fácil de admirar, casi de cuento. Pero, ¿y si te dijera que una de las santas más grandes, más queridas, una figura central en la historia de la espiritualidad, fue vista, en su propia época, por gente inteligente, por religiosos incluso, como alguien potencialmente engañada? ¿Como alguien que quizás no estaba hablando con Dios, sino con algo más? ¿Algo oscuro? ¿O simplemente consigo misma, pero de una forma que hoy tú considerarías propia de alguien con graves problemas? Sí, has escuchado bien. ¿Y si te dijera que una de las santas más veneradas de la Iglesia Católica fue considerada, en su época, como una posible alucinada o incluso algo peor? Esto no es una teoría marginal o una crítica moderna. Es una realidad incómoda que rodeó a la persona de la que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de Santa Teresa de Ávila. Un nombre que a ti te sonará a santidad pura, a doctorado de la Iglesia, a pilar de la fe española. Pero detrás de esa imagen pulida por los siglos, hubo una mujer de carne y hueso que vivió experiencias tan intensas, tan fuera de lo común, que incluso sus contemporáneos se rascaban la cabeza, dudaban, y sí, temían. Su vida y sus experiencias desafían la lógica común. Nos obligan a ti, aquí y ahora, a sentarte y a preguntar, ¿era su amor a Dios tan extremo que bordeaba la locura? Piensa por un momento en las historias que se cuentan sobre ella. Se habla de visiones. No pequeños sueños o sentimientos vagos. Ella describía encuentros vívidos, reales para ella, con Jesucristo, con ángeles, con la Virgen. Decía verlos, oírlos, sentir su presencia de una manera tan concreta como tú ahora sientes la silla donde estás sentado o el aire que respiras. Imagina tú eso. Una persona que conoces, alguien respetable en su comunidad, te confiesa de repente que tiene visiones constantes, que habla con seres que nadie más ve. ¿Cuál sería tu primera reacción hoy? Honestamente, ¿no se encenderían en tu mente algunas luces de alarma? ¿No pensarías, aunque sea por un instante, que quizás esa persona no está bien, que necesita ayuda profesional? Pues Teresa de Ávila decía experimentar esto. Y no de forma aislada. Era una parte central de su vida, según sus propios relatos, que nos llegaron por escrito. Ella plasmó estas experiencias con un detalle asombroso. Habló de cómo sentía que su alma era elevada, cómo su cuerpo a veces quedaba como paralizado en un estado de gozo o arrobamiento que ella llamaba éxtasis. Éxtasis. La palabra suena casi romántica hoy en día, ¿verdad? Como un arrebato de alegría. Pero ella lo describía como algo que iba más allá del control del cuerpo. Como si tú estuvieras consciente, pero tu ser interior se separara, se fuera, se encontrara con algo tan grande que tu cuerpo físico no podía soportarlo y reaccionaba de formas que a un observador externo le parecerían extrañas. Gritos, llantos, rigidez, levitación, sí, también se habla de eso, aunque ella misma era cauta al describirlo. Ponte en el lugar de alguien que la veía. Una mujer que de repente entra en trance, pierde la conciencia aparente o parece hablar con alguien invisible. En el siglo XVI, las explicaciones no eran psiquiátricas, claro. Las explicaciones pasaban por lo divino o por lo demoníaco. Y la línea entre ambas era aterradoramente fina. Para muchos, esos signos podían ser la prueba de que Dios estaba actuando en ella, de una unión mística profunda. ¡Qué bendición!, pensarían. Pero para otros, para los más cautelosos, para los que temían al engaño, propio o ajeno, para los que recordaban que el diablo también podía presentarse bajo apariencia de bien, esas mismas experiencias eran sospechosas. Peligrosas. Podían venir del enemigo. Podían ser simples ilusiones de una mente quizá demasiado impresionable o, directamente, una farsa. Y luego está la historia que da título a este vídeo. La que suena más impactante, más visceral, casi violenta. Ella describió haber tenido una visión de un ángel. Un ángel con una lanza de oro,
cuya punta parecía tener fuego. Y este ángel, según su relato, le traspasaba el corazón una y otra vez con esa lanza. Imagina tú esa imagen. Un ser celestial infligiéndote una herida ardiente, repetidamente, en el lugar más vulnerable de tu ser. Suena a tortura, ¿verdad? A sufrimiento extremo. Pero Teresa decía que, aunque el dolor físico era agudísimo, tan intenso que la hacía gritar, al mismo tiempo le dejaba un amor tan grande, un gozo tan profundo, que no quería que cesara. Dolor y gozo. Agonía y éxtasis. Fuego que quema y amor que consume. ¿Cómo explicamos tú y yo eso hoy? ¿Cómo encaja en nuestra comprensión del mundo, de la mente, del cuerpo? ¿Es la descripción de una experiencia mística real que trasciende nuestra comprensión física? ¿Es una metáfora poética y poderosa de la intensidad del amor divino? ¿O es la manifestación somática de una mente bajo una presión psicológica o física extrema? ¿Podría una enfermedad haber influido en estas percepciones? Teresa tuvo graves problemas de salud a lo largo de su vida. ¿Estaban relacionados? Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Estas visiones, estos éxtasis, este corazón, quemado, por un amor que parecía doloroso? ¿Qué significan realmente? ¿Son la prueba irrefutable de una conexión única y sagrada con lo trascendente, o son manifestaciones de algo puramente interno? ¿De su salud? ¿De su psique? La duda se siembra en tu mente, ¿no es así? Porque si te quedas solo con esas descripciones, si las miras con los ojos escépticos y comprensibles del siglo XXI, es fácil, demasiado fácil, caer en la tentación de diagnosticar, de etiquetar. De pensar, esta mujer, por muy santa que la llamen ahora, tuvo experiencias que hoy nos preocuparían seriamente en alguien cercano. Y sin embargo, y aquí es donde el misterio se vuelve realmente fascinante, donde la paradoja se asienta en ti. ¿Cómo pudo una mujer con una vida interior tan radical, tan susceptible de ser malinterpretada, de ser vista con recelo incluso por la propia Iglesia de su tiempo, con la sombra de la Inquisición siempre presente? ¿Cómo pudo ella, una simple monja con salud frágil, no solo sobrevivir a las sospechas, sino florecer? ¿Convertirse en una figura de una influencia colosal? Fundar nuevas comunidades, reformar órdenes enteras, escribir libros que son obras maestras de la literatura y la espiritualidad, y que siglos después la harían doctora de la Iglesia? Si sus experiencias eran sospechosas, si su misticismo levantaba dudas, ¿cómo diablos consiguió esa mujer convertirse en una fuerza imparable, respetada, amada, canonizada? ¿Qué había en Santa Teresa de Ávila que trascendía la posible explicación terrenal, la etiqueta fácil de alucinada? ¿Qué misterio encierra esa vida que a ti te sigue haciendo preguntar, ¿cómo alguien así pudo cambiar el mundo? Acabas de asomarte a la superficie de las experiencias de Teresa de Ávila. Viste que eran, cuando menos, desconcertantes, incluso para ella misma a veces, y sospechosas para otros. Ahora, para entender por qué esa sospecha era una amenaza real, casi una sentencia, tenemos que transportarnos. Dejar este momento que tú habitas y sumergirnos en un tiempo que no es el tuyo. Un tiempo de fe ardiente, sí, pero también de miedo muy tangible. Piensa en la España del siglo XVI. No era una nación cualquiera. Era el corazón de un imperio vasto, recién descubierto medio mundo, y al mismo tiempo, un bastión inexpugnable de la fe católica. Fuera de sus fronteras, Europa se desgarraba. La Reforma protestante había roto la unidad cristiana, y la Iglesia católica respondía con la Contrarreforma. Esto significaba reafirmación. Doctrina clara, obediencia estricta, y una vigilancia constante contra cualquier cosa que oliera a desviación. Imagina tú vivir en ese ambiente. Un mundo donde lo que pensaba sobre Dios no era solo un asunto personal, sino un tema de seguridad nacional y espiritual. Un mundo donde la autoridad de la Iglesia no se cuestionaba públicamente, y donde las ideas peligrosas podían propagarse como una enfermedad. Y en este contexto, existía el concepto de la mística. Esa posibilidad fascinante, y a la vez aterradora, de tener un contacto directo, íntimo, con lo divino. ¡Qué idea tan seductora para ti, para cualquiera que anhele algo más allá de lo ordinario! Sentir la presencia de Dios, escuchar su voz, ver la gloria celestial. Era un ideal para muchos.
Pero aquí viene el pero, y era un pero gigante, envuelto en sombras. Si creías que tenías una experiencia mística, ¿cómo podías estar seguro, absolutamente seguro, de que esa experiencia venía de Dios? ¿Cómo distinguir la voz divina de la tuya propia, de tu imaginación, y esto era el gran terror de la época, del engaño más sutil y perverso del mismísimo diablo? Porque sí, se creía firmemente que el diablo no era solo la tentación obvia. Se creía que era un maestro del disfraz, capaz de imitar la luz, la bondad, las visiones celestiales, para desviar a las almas más piadosas y llevarlas a la ruina, a la herejía o a la locura. ¡Qué trampa tan cruel! Así que, si tú en el siglo XVI decías tener visiones, no te ganabas automáticamente la admiración. Te ganabas la sospecha. Te ponían bajo la lupa. Tus experiencias debían ser examinadas, probadas, despojadas de toda ambigüedad. Debían ser validadas por hombres. Clérigos, teólogos, inquisidores. Y si encima tenías la desgracia de ser mujer, el desafío era aún mayor, el peligro se multiplicaba por 10. Piensa en la visión que la sociedad tenía entonces. Las mujeres, en general, eran consideradas mental y espiritualmente más débiles que los hombres. Menos educadas en teología formal, más emocionales, más volubles. Más susceptibles, se creía, a ser engañadas. Por otras personas, sí, pero sobre todo por el diablo. Imagina tú esta situación. Tienes estas vivencias interiores que para ti son lo más real y sagrado del mundo, lo que le da sentido a tu existencia. Y tienes que contárselas a un confesor, a un teólogo, a un investigador, que ya de entrada te mira con una mezcla de paternalismo y recelo. Tus intensos sentimientos, tus éxtasis físicos, tus visiones detalladas, fácilmente podían ser interpretados no como un signo de la gracia divina, sino como histeria femenina, melancolía, una especie de depresión de la época, o, peor aún, posesión o trato con el demonio. Sus cuerpos, sus mentes, se pensaba, eran terrenos más fáciles para la siembra del mal. Una mujer que hablaba con una autoridad que parecía venir de lo alto era, por definición, sospechosa. ¿De dónde sacaba ella esa sabiduría, esa audacia? ¿No sería una artimaña del diablo para introducir errores en la Iglesia a través de una boca inocente? Así que, cuando Teresa de Ávila empezó a hablar, inicialmente en confesión, luego en cartas, de sus visiones, de su oración que la llevaba a estados extraordinarios, de ese momento en que un ángel le traspasó el corazón con fuego, no estaba compartiendo anécdotas piadosas entre amigas. Estaba poniendo su cabeza en el tajo. Teresa no vivía en una burbuja segura, protegida por su piedad. Al contrario. Precisamente su piedad, la intensidad de su búsqueda, sus experiencias tan palpables y tan extrañas, la ponían directamente en el punto de mira. Sus propias hermanas en el convento a veces dudaban, la veían cambiada, quizás demasiado absorta, demasiado diferente. Algunos de sus confesores iniciales no entendieron lo que le pasaba, temieron que fuera engaño del demonio, le ordenaron que intentara resistir esas experiencias, que hiciera cosas mundanas para distraerse. Imagina tú que te dijeran que tus momentos más sagrados eran potencialmente obra del mal. La noticia de la monja de las visiones corrió. Y, como era de esperar en aquel clima, llegó a oídos de la autoridad. Teresa fue investigada. Sus confesores fueron interrogados. Sus escritos, cuando empezó a poner sus experiencias por escrito, bajo obediencia, fueron analizados con lupa por teólogos y sí, por la Inquisición. Piensa tú en la presión. Saber que cada palabra que dices, cada lágrima que derramas, cada trance en el que caes, puede ser usado en tu contra. Que la interpretación de tus vivencias está en manos de hombres que tienen el poder de definir si eres una santa, o una farsante, una loca, o incluso alguien que debe ser purificado por el fuego. No exagero. El riesgo de ser declarada alumbrada, un movimiento místico que fue reprimido violentamente, de ser encarcelada, de sufrir torturas, de ser silenciada para siempre, o de acabar quemada en un auto de fe como advertencia para otros, ese riesgo era real. Muy real. Pendía sobre ella como una espada. Dada esta atmósfera de miedo, de vigilancia, de la particular vulnerabilidad de una mujer con experiencias místicas en ese tiempo, ¿cuál habría sido la decisión más lógica, más instintiva, más humana?
Piensa, tú. Si estuvieras en su lugar. Con esas vivencias que te parecen divinas, sí, pero con la clara advertencia de que el mundo exterior, y gran parte del interior de tu propia orden, las ve con recelo, con la posibilidad real de arruinarte la vida o algo mucho peor. Lo más sensato, lo que el instinto de supervivencia gritaría, sería callar. Absolutamente. Guardar esas experiencias en lo más profundo de tu alma. No contárselas a nadie. Disimular. Fingir que eres una monja normal, dedicada a las rutinas del convento y nada más. Negarlas si te preguntan, aunque te partiera el alma. Ser discreta. Ser invisible espiritualmente. Ser, simplemente, segura. Ese era el camino lógico. El camino que la prudencia dictaba a gritos en aquel contexto peligroso. Pero Santa Teresa de Ávila no lo hizo. O al menos, no de la forma que la hubiera puesto totalmente a salvo, lejos de la mirada inquisitorial. Continuó teniendo esas vivencias, continuó, aunque con cautela y siempre bajo dirección, hablándolas, continuó escribiendo sobre ellas, y lo más desconcertante, continuó actuando en consecuencia, basando decisiones trascendentales en lo que ella creía que Dios le revelaba en esos estados. Como si una fuerza interior fuera más poderosa que todo el miedo del mundo exterior. Entonces, la pregunta que se cierne sobre ti, inmerso en este ambiente cargado de sospecha y peligro, es esta: si sus visiones y éxtasis la ponían en riesgo constante de ser juzgada, silenciada o condenada, ¿por qué no las ocultó por completo? ¿Qué fuerza, qué convicción inquebrantable, qué impulso era más poderoso que el más básico instinto de supervivencia, impulsándola a seguir ese camino extraordinario y peligroso a pesar del riesgo inminente? Vimos que Santa Teresa de Ávila, esa figura que hoy te parece tan inalcanzable, tan pura, fue una mujer cuyas experiencias místicas levantaron sospechas serias en una época donde el error podía pagarse con la vida. Viste la presión, el peligro que acechaba a cualquiera, y especialmente a una mujer, que decía tener contacto directo con lo divino. Te preguntaste, con toda lógica, ¿por qué no se escondió? ¿Por qué no guardó silencio absoluto para protegerse de ese ambiente cargado de miedo y juicio? Para empezar a entender eso, para desentrañar esa aparente irracionalidad, tenemos que dar un paso atrás en su historia. Y aquí es donde la imagen que podrías tener de ella se vuelve aún más compleja, quizás incluso, para ti, un poco decepcionante si esperabas un camino de santidad recto e inmaculado. Si piensas en algunos santos, la historia parece escrita de antemano, ¿verdad? Una infancia llena de signos de piedad, una vocación clara desde la cuna, una vida de virtud constante que solo crece hasta culminar en la santidad. Es una línea recta. Fácil de admirar, pero quizás difícil de identificarse con ella. Pero la historia de Santa Teresa de Ávila, la mujer cuyo corazón, según sus propias palabras, se quemó por amor divino, es mucho más humana. Mucho más parecida a la lucha que podrías conocer en tu propia vida, salvando las distancias del tiempo y el contexto, por supuesto. Su camino no fue una línea recta ascendente. Fue, y ella misma lo dijo, un camino lleno de tropiezos, de idas y venidas, de una lucha interna larga, agotadora, y sorprendentemente ordinaria en sus fallos. Piensa en su entrada al convento. Tenía unos 20 años. No fue necesariamente un arrebato místico. Había leído libros piadosos que la inspiraron, sí. Pero también la vida fuera del convento, el matrimonio, las preocupaciones sociales, no le atraían del todo. El convento era una opción respetable para una mujer de su posición social, un lugar donde podía tener una vida de cierto decoro, con la posibilidad de cultivar la fe, pero también con una estructura que ofrecía seguridad y compañía. Era una elección que hacía sentido en su época. No fue, necesariamente, una entrada triunfal en la santidad, sino una decisión práctica con aspiraciones espirituales. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para la imagen pulida del santo. Teresa entró a un convento de la Encarnación en Ávila que, como muchos conventos de la época, había relajado sus reglas originales. Las monjas tenían celdas privadas, podían recibir visitas frecuentes de familiares y amigos, mantenían contacto con el mundo exterior, se preocupaban por las modas, por las noticias, por las relaciones sociales. No era la austeridad radical que tú podrías imaginar en un convento.
Era un lugar con sus rutinas religiosas, sí, pero también con una vida social bastante activa. Y Teresa se adaptó. Y se quedó allí. Durante casi 20 años. 19, para ser exactos, en este convento antes de iniciar sus reformas. 19 años que ella misma describiría después con una palabra que duele de pura honestidad: tibieza. ¿Sabes lo que es la tibieza? No es ser activamente malo. No es rebelarse contra Dios o la fe. Es algo más sutil, más insidioso. Es no ser ni frío ni caliente. Es estar a medias. Es saber lo que deberías hacer, lo que podría ser, la intensidad con la que podrías vivir tu fe o cualquier ideal, y conformarte con mucho menos. Ella lo confesó sin rodeos en sus escritos. Pasó años en ese estado. Intentaba hacer oración, intentaba ser devota, pero se dejaba arrastrar. Largas horas en el locutorio, el lugar donde las monjas hablaban con la gente de fuera. Conversaciones que, admitía, no eran sobre Dios, ni sobre el alma, sino sobre cosas del mundo. Sobre chismes, sobre banalidades, sobre relaciones sociales que buscaban más el consuelo humano y la distracción que la elevación espiritual. Pasó años, dice, cojeando. ¿Qué imagen tan clara para ti? Como intentar andar por dos caminos a la vez, el camino estrecho que lleva a Dios, con su esfuerzo y renuncia, y el camino ancho del mundo, con sus comodidades y distracciones. Y claro, al intentar seguir ambos, no avanzas bien por ninguno. Tropiezas, caes, y te quedas estancado en un perpetuo más o menos. Imagina tú eso. Casi 2 décadas. 19 años. No días, no semanas. Años. Viviendo en un estado de compromiso espiritual. Sabiendo que su oración no progresaba, que sus distracciones la alejaban de esa intimidad con Dios que, en el fondo, anhelaba, pero sin tener la fuerza, la determinación, o quizás el catalizador para romper ese ciclo. Era una monja, sí, cumplía las reglas externas, pero su interior estaba, en su propia y durísima autoevaluación posterior, a años luz de la santidad que hoy le atribuimos. Era, en este largo periodo, una monja bastante común. Una más. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante y el misterio se profundiza para ti. Compara a esa mujer. La que pasaba horas charlando en el locutorio, la que luchaba contra la pereza espiritual, la que cojeaba entre el mundo y Dios por casi 20 años, compárala con la figura que te describí al principio. La que tuvo visiones que la dejaban sin sentido, la que sintió un amor tan ardiente que era dolor y gozo a la vez, la que se enfrentó a la sombra de la Inquisición con una valentía que pocos hombres de su tiempo tuvieron. Hay un abismo. Una transformación radical que no parece la evolución natural de una vida religiosa normal. ¿Cómo se pasa de la mediocridad, del más o menos, de la lucha perezosa contra uno mismo, a una intensidad mística que te lleva al borde del peligro y te impulsa a reformar órdenes enteras? ¿Cómo surge ese fuego en un alma que durante casi 20 años estuvo, en su propia opinión, tibia? No es la historia cómoda del santo que siempre lo fue. Es la historia desconcertante de alguien que, después de un largo periodo de estancamiento y lucha interna, experimentó un cambio sísmico. Algo tuvo que ocurrir. Algo tuvo que encender esa llama, romper esa inercia, que la tibieza casi había hecho permanente. Porque una vida así, arrastrando la lucha interna por casi 2 décadas, coqueteando con el mundo incluso dentro de los muros del convento, no se transforma radicalmente sin una razón profunda. Algo tuvo que empujarla. Algo tuvo que despertar ese deseo latente de una manera tan poderosa que no pudo volver a adormecerse. Entonces, la pregunta que se cierne sobre ti, al ver este contraste tan marcado entre la monja común de 19 años de tibieza y la mística ardiente que atrajo la sospecha, es esta: pasó años, casi 2 décadas, cojeando entre Dios y el mundo, viviendo una vida religiosa que ella misma consideraría después como insuficiente y distraída. ¿Qué ocurrió para que esa larga y dolorosa lucha interna, esa mediocridad prolongada, diera paso a un amor tan ardiente, a una intensidad tan arrolladora, a unas experiencias tan poderosas que, según ella, le quemaban el corazón? ¿Fue un solo evento transformador y definitorio, un instante de revelación que lo cambió todo de golpe para ti y para ella, o fue un proceso más largo, un despertar gradual,
que culminó en algo tan poderoso y arrollador que ya no pudo ser negado ni por ella ni por el mundo? Dejamos a Teresa de Ávila en ese largo y desconcertante periodo de su vida. Casi 20 años, 19 para ser precisos, cojeando entre un deseo sincero de entrega a Dios y las distracciones, las comodidades, las conversaciones mundanas de la vida del convento. Una lucha interna prolongada, una tibieza que ella misma después juzgaría con severidad. ¿Te quedaste pensando, qué pudo romper esa inercia? ¿Qué pudo encender un fuego tan intenso en un alma que durante tanto tiempo pareció conformarse con la mediocridad? Quizás la respuesta, o al menos la manifestación más impactante de ese cambio radical, llegó en una visión. Una experiencia tan vívida, tan cargada de simbolismo y sensación física, que se ha convertido en la imagen icónica asociada a ella. Una visión que, para ti y para muchos, sigue siendo tan fascinante como incomprensible. Es la experiencia que se conoce como la transverberación. El momento en que su corazón, según ella, fue traspasado por el mismísimo amor de Dios, manifestado de una manera que a ti te sonará, seguramente, extraña, incluso violenta. Ella estaba rezando, o meditando profundamente, sumida en ese estado de oración que para ella ya empezaba a ser algo más que simple recitación. De repente, no en un sueño, asegura, sino ante sus ojos, interiores o exteriores, ella no siempre distinguía claramente en ese tipo de experiencias, apareció un ángel. No pienses en los angelitos regordetes y sonrientes de los cuadros modernos. Este era un ser de una belleza descrita como excelsa, sí, pero con una presencia poderosa, incluso un poco intimidante. Teresa lo describió como un querubín, uno de esos ángeles asociados a la cercanía directa con Dios. Y este ser celestial, en su mano, sostenía algo. Sostenía una lanza. Una lanza de oro. Imagina tú la escena. Un ángel. Una lanza. Y en la punta de esa lanza, dice Teresa, había fuego. No una pequeña llama vacilante. Era como si la punta misma de la lanza estuviera viva, ardiente, palpitando con una energía que ella sintió como divina. Y entonces, este ser de belleza terrible, con esa lanza encendida en la mano, hizo algo que desafía la comprensión lógica. La hirió. La hirió directamente. Ella describió cómo el ángel le traspasaba el corazón con esa lanza de fuego. Imagina tú esa sensación. No una herida metafórica, aunque sin duda también lo era en el sentido espiritual. Ella sintió la lanza entrar. La sintió dentro de sí misma. Sentir un objeto atravesar tu carne, llegar a tu centro vital. Y no ocurrió solo una vez. Ella dijo que el ángel repetía la acción. Le atravesaba el corazón una y otra vez. Una herida punzante, ardiente, repetida. Y con cada traspaso, sentía un dolor. Un dolor agudo, físico, insoportable. Un dolor tan real, tan profundo, tan clavado en sus entrañas, que la hacía gemir. La hacía gritar. Sufrió. Sufrió un dolor inmenso, insoportable, causado por esta intervención celestial. No era solo algo espiritual en el sentido etéreo. Era físico. Era agonía. Pero, y aquí está el nudo del misterio, el punto que a ti te hará detenerte, que te resultará casi imposible de conciliar, junto a ese dolor agudo, insoportable, causado por la lanza de fuego que le atravesaba el corazón, sentía al mismo tiempo la mayor dulzura. Un deleite tan inmenso, tan profundo, tan arrebatador, que superaba, decía ella, cualquier placer o satisfacción que pudiera imaginar en este mundo. Un gozo que la dejaba sumergida, absorta, completamente entregada a ese momento, a pesar de la agonía física que lo acompañaba. Dolor y dulzura. Agonía y deleite. Fuego que quema y hiere, y amor que consuela y arrebata. En el mismo instante. Causado por el mismo acto. ¿Cómo procesa tu mente una idea así? ¿Cómo puede lo más doloroso producir lo más dulce? ¿Cómo puede un acto de aparente violencia divina ser la fuente del mayor gozo imaginable? Esta es la experiencia central, quizás más que ninguna otra, que nos obliga a volver a la pregunta inicial que planteamos al principio de este vídeo. ¿Qué era esto realmente? Es la prueba irrefutable, innegable, de una unión mística con un Dios que, de maneras que no entendemos, hiere para amar,
que usa el fuego purificador y doloroso para infundir el gozo más alto? ¿O es la descripción, en el lenguaje y las creencias de su tiempo, de un fenómeno que hoy intentaríamos explicar de otra manera, con otras herramientas? ¿Es un estado alterado de conciencia inducido por su intensa práctica espiritual, quizás exacerbado por sus problemas de salud que a menudo la postraban? ¿Es una manifestación psicosomática poderosa de su profunda vida interior, donde la psique afecta al cuerpo de maneras que aún hoy investigamos? ¿Es una metáfora, llevada al extremo literal, para describir la intensidad de su amor por Dios, una forma de decir «me duele de tanto amarte»? No hay una respuesta fácil para ti ni para mí. Su propia descripción nos deja en la ambigüedad. Ella lo sintió como algo externo a ella, el ángel, pero que ocurría en ella, la herida en el corazón. Sintió dolor físico, pero lo interpretó como un regalo divino, una forma de participación en la pasión de Cristo, sí, pero sobre todo como la marca de un amor que la consumía. Según ella, esta visión no fue solo un episodio aislado. La dejó transformada. Fue como si ese fuego de la lanza, ese dolor mezclado con dulzura, quemara para siempre los restos de esa tibieza de 19 años. Fue el punto de inflexión, el clímax que la lanzó definitivamente por el camino de la entrega total. Ya no hubo más cojear entre dos mundos. Su amor por Dios, antes una lucha interna constante y a menudo perdida frente a las distracciones, se volvió ardiente. Consumidor. Imparable. Esta es la experiencia que, para muchos, explica la transformación radical de la monja tibia a la mística poderosa. Este corazón quemado o traspasado se convirtió en el motor de su vida. Pero aquí viene la siguiente pregunta, la que a ti te deja pensando, la que crea la nueva paradoja. Esta experiencia, un ángel, una lanza de fuego, dolor y dulzura extremos en el corazón, es algo profundamente íntimo, personal, místico. Ocurrió en la privacidad de su ser. ¿Cómo es posible que algo tan interior, tan subjetivo, tan difícil de entender incluso para ti ahora, desatara una energía tan colosal, una audacia tan inmensa, una fuerza imparable que llevó a una monja que había sido tibia y a menudo estaba enferma, a enfrentarse a obispos, a fundar 17 conventos, a desafiar las normas establecidas de su propia orden, a viajar incansablemente por una España difícil y peligrosa, a escribir libros que cambiarían la historia de la espiritualidad para siempre? ¿Cómo pudo una experiencia tan íntima y personal, una visión de un corazón herido por fuego divino que producía la mayor dulzura, desatar una energía, una audacia, una fuerza imparable que la llevó a revolucionar la Iglesia de su tiempo, enfrentando todo el peligro que eso conllevaba? ¿Cuál es la conexión entre ese fuego interior y la acción volcánica exterior? Te quedaste pensando en esa experiencia radical, ese corazón quemado o traspasado por una lanza de fuego celestial, que mezclaba el dolor más agudo con la dulzura más inmensa. Una vivencia tan íntima, tan personal, tan difícil de entender para ti hoy, que te llevó a preguntarte cómo algo así, tan interior, pudo tener una repercusión exterior tan gigantesca. Cómo esa mística intensa no la dejó quieta, sino que la lanzó a la acción. Lo sorprendente, lo que a ti te descoloca quizás, lo que desafía la imagen común de la contemplativa que se retira del mundo, es precisamente eso, que Teresa de Ávila, después de alcanzar esas cimas místicas, después de sentir ese fuego en el alma de una manera tan palpable, no se encerró aún más en su celda para solo meditar y tener visiones. Al contrario, ese fuego la impulsó a salir, a actuar, a emprender algo monumental. Ese fuego interior la impulsó a una acción revolucionaria. Decidió que quería fundar nuevos conventos. Pero no cualquier convento. No quería replicar la vida cómoda y socialmente conectada del convento donde había pasado casi 20 años cojeando. Quería fundar conventos que volvieran a las raíces más profundas de la vida religiosa, a la regla original de la Orden del Carmelo, que exigía pobreza estricta, reclusión total, oración constante y una vida de penitencia. Quería fundar las Carmelitas Descalzas. Descalzas precisamente para simbolizar esa renuncia a las comodidades, esa vuelta a lo esencial, a una vida sencilla y austera. Y aquí es donde empieza la sorpresa mayúscula, donde la historia de Teresa de Ávila se vuelve no solo mística, sino audaz hasta lo impensable para su tiempo. ¿Quién quiso hacer todo esto?
Lanzar un movimiento que implicaba romper con la forma establecida de vivir la vida religiosa, que exigía sacrificios enormes, que requería obtener permisos de las más altas autoridades eclesiásticas y civiles, que implicaba viajar, negociar, supervisar. ¿Fue un obispo poderoso? ¿Un provincial influyente de la orden? No. Fue una mujer. Una monja. Y a ti, al escuchar esto, te tiene que sonar como mínimo extraordinario. En el siglo XVI, el mundo del poder y de la estructura eclesiástica era un club exclusivamente masculino. Las mujeres no fundaban órdenes religiosas por su cuenta y riesgo, al menos no sin estar bajo la total dirección y tutela de hombres que tomaban las decisiones importantes. Las mujeres en la iglesia de esa época obedecían, eran dirigidas espiritualmente por confesores y superiores, podían inspirar con su virtud, pero no iniciaban movimientos que implicaban desafiar el status quo de comunidades ya existentes y crear estructuras completamente nuevas. Imagina tú intentar lanzar un proyecto de esta magnitud, que implicaba recaudar dinero, encontrar edificios, conseguir permisos papales y locales, reclutar personas dispuestas a vivir una vida radicalmente dura, en un mundo donde tu voz, solo por ser mujer, ya tenía menos peso, menos autoridad inherente en los círculos de poder. Era una audacia casi impensable. Una mujer tomando la iniciativa de reformar o restaurar algo en una institución dominada por hombres. Añade a eso su salud. Como ya hemos mencionado, Teresa no era una mujer fuerte y robusta. Sufrió de enfermedades crónicas, a veces muy graves, que la postraban en cama durante largos periodos. Imagina el dolor, la debilidad, la fragilidad física. Y sin embargo, se embarcó en un proyecto que requería una energía inagotable, viajar constantemente por caminos difíciles, negociar con obispos, con nobles, con provinciales de su orden, muchos de ellos opuestos a sus ideas, enfrentarse a la resistencia de las monjas en los conventos existentes que no querían cambiar su vida cómoda. ¿Cómo podía alguien físicamente frágil mantener el ritmo, la determinación, la fuerza mental necesaria para una tarea así? Y recuerda, aún arrastraba la sombra de la sospecha por sus experiencias místicas, por ese fuego que decía sentir en el corazón, por esas visiones que la ponían en el punto de mira. ¿Era la monja de los éxtasis, la que podía estar engañada por sí misma o, peor aún, por el demonio? ¿Quién, en su sano juicio, en aquel clima de vigilancia y miedo a la desviación, iba a confiar en una líder así? ¿Quién le daría permiso, apoyo, dinero para iniciar algo nuevo, algo radical, si su propia estabilidad espiritual y la naturaleza de sus experiencias estaban bajo duda seria por parte de teólogos, potencialmente, de la Inquisición? Además, piensa en la vida que proponía. No era un ajuste menor. Era una vuelta a la radicalidad evangélica. Pobreza real, compartida, sin posesiones personales, dependiendo de la caridad. Reclusión estricta, lo que significaba cortar lazos profundos con el mundo exterior, con las familias, con las comodidades sociales del locutorio. Oración intensa, constante, como el centro de la vida. Penas y sacrificios voluntarios. Era un llamado a la dureza que contrastaba enormemente con la vida más relajada de muchos conventos de la época, donde las monjas a menudo vivían con criadas, recibían visitas mundanas y mantenían rentas privadas. Vender esta idea, convencer a mujeres jóvenes, y a veces no tan jóvenes, para que abrazaran voluntariamente esa vida de renuncia extrema, era en sí mismo un desafío colosal. Pensar en iniciar algo así, dados todos esos obstáculos que se apilaban contra ella, ser mujer en un mundo de hombres, ser una mujer a menudo enferma y físicamente débil, ser una mujer bajo sospecha por sus experiencias espirituales extrañas, pedir permisos a una jerarquía recelosa y proponer una vida de una dureza extrema que pocos deseaban, era un acto de audacia asombrosa. Requería una visión clara, una determinación de hierro que a ti te parece casi sobrehumana, y una creencia absoluta en que lo que hacía no venía solo de ella, sino de un poder superior. Era una revolución silenciosa, iniciada por la persona menos esperada, en las condiciones más adversas. Fundó el primer convento reformado en Ávila, el pequeño San José, casi en secreto al principio. Luego, uno a uno, fundó 17 conventos de monjas y 2 de frailes, con la ayuda de San Juan de la Cruz y otros, por toda España.
Viajó incansablemente, negoció sin cesar, escribió para apoyar su visión, enfrentó pleitos y oposiciones. Su amor quemado no la dejó quieta, claramente, la lanzó a la acción más inesperada, a una verdadera hazaña logística, social y espiritual. Pero la pregunta que a ti te asalta ahora, viendo la magnitud de la tarea y la montaña de obstáculos que se apilaban contra ella, ser mujer, estar enferma, ser sospechosa, la necesidad de permisos, la exigencia de dureza de la regla, la resistencia interna de la Iglesia, es precisamente el cómo. ¿Cómo logró esta mujer, con todo en su contra aparentemente, convencer a otros para unirse a una vida tan dura? ¿Cómo consiguió los permisos necesarios de obispos y nobles a menudo recelosos de las novedades o de ella misma? ¿Cómo se enfrentó y superó la enorme resistencia y la oposición feroz que, lógicamente, sus reformas generaron en una estructura que no quería cambiar, que estaba cómoda en su tibieza? ¿De dónde venía esa capacidad de influencia, esa habilidad para mover montañas, que iba más allá de su fragilidad y sus extrañas experiencias? Vimos la audacia de su proyecto. Una mujer, a menudo enferma y bajo la persistente sombra de la sospecha por sus experiencias místicas, decide emprender una reforma radical, fundar conventos que regresen a la pobreza y austeridad originales de su orden. Un acto impensable para muchos, cargado de desafíos. Te preguntaste, con razón, ¿cómo demonios se atrevió a iniciar algo así, dadas todas las dificultades? Pero si creíste que el simple hecho de atreverse era el mayor obstáculo, prepárate, porque la historia de Santa Teresa se vuelve ahora una batalla. Esa decisión de encender un fuego reformador no pasó desapercibida. Chocó de frente con muros gruesos de resistencia, de interés propio, de miedo al cambio. La lucha no fue solo interior para ella, para mantener ese fuego místico. Se volvió una batalla campal, una guerra sin cuartel en el laberinto del poder eclesiástico y social de su tiempo. Imagina tú el escenario. Una pequeña fundación, como el primer convento de San José en Ávila, con unas pocas monjas viviendo en pobreza estricta, dedicadas a la oración intensa, apartadas del mundo. ¿Qué les decía la existencia misma de este pequeño grupo a los conventos de monjas y frailes, carmelitas que seguían la rama calzada, la rama relajada? Les decía, implícitamente, vuestra vida no es la verdadera. Vuestra comodidad es una desviación. Vuestra tibieza no es lo que fundó nuestra orden. Esto, a ti te parecerá lógico, ¿verdad? Es un juicio tácito. Y ese juicio generó un resentimiento enorme. Piensa en las monjas y frailes que llevaban años viviendo de una manera, acostumbrados a ciertas comodidades, a recibir visitas, a mantener sus rentas. Y de repente, una de las suyas, una mujer que además tiene fama de tener visiones extrañas, recuerda el capítulo 1 y 2, les dice con su ejemplo silencioso que están equivocados, que su vida es una relajación. Esto creó celos, envidia y una oposición feroz. No querían que existieran los descalzos, ni las monjas ni los frailes, porque su existencia misma ponía en evidencia la propia tibieza de los otros. Y esta oposición no se quedó en meros chismes o murmuraciones. Fue una lucha organizada y brutal. Los carmelitas calzados, la rama mayoritaria, con más poder e influencia, lucharon contra Teresa y sus fundaciones con todas sus fuerzas. Las denunciaron ante las autoridades, intentaron cerrar los conventos ya fundados, impidieron nuevas fundaciones, usaron su influencia para poner obstáculos legales y burocráticos, y a veces, la cosa se puso muy fea, con intentos de desalojo forzado y acoso directo. Fundar un convento, como ya viste, no era cosa de un día. Era un proceso legal y burocrático endiablado. Necesitabas permisos de obispos locales, a veces del provincial de la orden, a veces incluso la aprobación directa del rey o del papa. Era navegar un sistema lleno de trámites lentos, costos, aunque ella vivía en pobreza, los trámites no eran gratis, y la posibilidad constante de que un permiso conseguido hoy fuera revocado mañana por la presión de sus oponentes. Cada fundación, cada viaje para conseguirla, cada negociación, era una odisea. Un desafío logístico y diplomático agotador. Y todo esto, además, costaba dinero. Comprar o alquilar casas, adaptarlas para la vida monástica estricta, mantener a las primeras monjas que entraban sin traer dotes y vivían de la caridad. Teresa y sus fundaciones eran pobres por principio,
Sí, pero necesitaban capital inicial para empezar. Tuvo que ser una gestora improvisada, una buscona santa, buscando y convenciendo a patronos, a nobles piadosos, a comerciantes ricos, para que donaran fondos a su causa, a menudo impopular. Vivía con la constante preocupación de cómo iban a comer sus monjas, cómo iban a pagar las deudas, cómo iban a subsistir. Piensa tú en el estrés de esa responsabilidad, sumado a todo lo demás. Y sobre todo, y esto quizás era lo más desgastante mentalmente, pendía la sombra de la sospecha y la vigilancia continua de la Inquisición y otras autoridades eclesiásticas. El peligro del capítulo 2 no desapareció. Sus enemigos, desesperados por detenerla, encontraron un arma poderosa en sus experiencias místicas. La denunciaban una y otra vez, como visionaria, como alumbrada, un término peligroso en la época para místicos sospechosos, como alguien cuyas ideas ponían en peligro la sana doctrina, como una mujer que no debía tener la autoridad que se estaba ganando. Tuvo que defenderse constantemente. Explicar sus experiencias a teólogos y jueces, escribir para justificar sus métodos, vivir con el miedo real a ser llamada a declarar formalmente ante la Inquisición, a que sus escritos fueran prohibidos, a ser silenciada, confinada o peor. Imagina tú tener que luchar en tantos frentes simultáneamente: el legal, financiero, social, dentro de tu propia familia religiosa, y, además, tener que probar constantemente que no estás loco o engañado por el diablo. La presión era inmensa, constante, sofocante. Para sobrevivir a todo esto, Teresa no podía ser solo una mística elevada en oración. Tenía que ser una estratega brillante. Una diplomática consumada. Tenía que saber con quién hablar, cómo dirigirse a cardenales, obispos, nobles, monjas y frailes resentidos. Tenía que saber cuándo ser humilde, cuándo ser firme como una roca, cuándo usar el humor, cuándo apelar a la ley, cuándo apelar a la conciencia. Tuvo que aprender a navegar las complejidades del poder, a identificar quién podía ayudarla y quién quería destruirla, y a cultivar esas relaciones. No lo consiguió sola, por supuesto. Necesitó aliados. Obispos que, a pesar de las dudas iniciales o la presión externa, creyeron en ella y protegieron sus fundaciones. Nobles que ofrecieron dinero y protección. Y necesitaba gente dentro de la orden que compartiera su visión y estuviera dispuesta a sufrir por ella, hombres como San Juan de la Cruz, cuyo propio compromiso con la reforma le costaría carísimo, llegando a ser encarcelado y maltratado por sus hermanos carmelitas calzados, precisamente a causa de este conflicto que Teresa había iniciado. La historia de San Juan muestra hasta qué punto llegó la resistencia a la reforma de Teresa. En medio de toda esta guerra, esta tensión constante, su santidad percibida, su profunda conexión con lo divino, esa misma conexión que levantaba sospechas, irónicamente, chocaba constantemente con la resistencia terrenal, con la mezquindad, la envidia, los intereses creados, las batallas legales y la burocracia lenta y a menudo corruptible. La mística tuvo que convertirse en litigante, en negociadora, en mendiga, en viajera incansable. El fuego del espíritu tuvo que usarse para conseguir permisos, para enfrentarse a denuncias, para encontrar dinero, para proteger a sus monjas. Es una tensión fascinante, ver cómo lo más elevado tiene que mancharse, o al menos interactuar, con lo más bajo de la política y la burocracia humanas. Y sin embargo, a pesar de esta guerra constante, a pesar de que todo parecía diseñado para aplastarla, para silenciarla, para impedirle avanzar, ella siguió fundando conventos. Uno tras otro. Superando un obstáculo solo para encontrarse con el siguiente, pero siempre avanzando. Su proyecto creció. Su influencia, lejos de ser erradicada por la sospecha y la oposición, se extendió por toda España. Sobrevivió a la vigilancia de la Inquisición, aunque la tuvo encima, a los pleitos interminables, a la resistencia feroz de su propia orden, a la falta de dinero constante, a las enfermedades que la postraban, y fundó casi 20 conventos de monjas y frailes a pesar de todo. Te pregunto a ti, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo logró esta mujer, con todo en su contra aparentemente, en un mundo y una iglesia que no estaban diseñados para que una mujer hiciera lo que ella hizo? Fue solo su inteligencia prodigiosa, su astucia, su determinación de hierro forjada en años de lucha interior, su habilidad para la diplomacia en un mundo brutal? ¿O había algo más? Había algo en su mensaje,
algo en la fuerza intrínseca de su experiencia mística, esa misma que levantaba sospechas, la del corazón, quemado, que resonaba tan poderosamente, que atraía aliados inesperados, que desarmaba a algunos oponentes, que le daba una autoridad moral o espiritual que iba más allá de los permisos terrenales, algo que hizo que, a pesar de todo, simplemente, ¿no pudieran detenerla del todo? ¿Cuál era la fuente secreta de su inquebrantable poder para transformar? Sobrevivió a la guerra. Sí, a la guerra que te describí en el capítulo anterior. Sobrevivió a los pleitos interminables con su propia orden, a la Inquisición que la vigilaba de cerca, a la envidia, a la falta de dinero constante, a las enfermedades que a menudo la postraban. Contra todo pronóstico, en un mundo de hombres que no quería que lo hiciera, fundó sus casi 20 conventos, desafiando estructuras y voluntades. Ganó la batalla exterior, palpable, ladrillo a ladrillo. Pero la verdadera inmortalidad de Santa Teresa de Ávila, lo que hace que tú y yo estemos hablando de ella siglos después, no reside solo en los muros de piedra que levantó con tanto esfuerzo. Reside en algo más sutil, más perdurable. Reside en las palabras que escribió. En los libros que, a pesar de las sospechas y el peligro que la rodeaban, nos legó. Esos escritos son, en muchos sentidos, la cumbre de su legado. Ella no era una teóloga de universidad. No escribió tratados académicos complejos. Escribía por obediencia a sus confesores o para instruir a las monjas de sus nuevas fundaciones. Eran cartas, guías, una autobiografía, escrita también por obediencia. Pero sus palabras se convirtieron, sin pretenderlo ella, en algunas de las cumbres más altas de la literatura en español y de la sabiduría espiritual de la humanidad. Hablamos de El libro de su vida, donde narra su propia y turbulenta historia, incluyendo esas experiencias místicas extrañas. Hablamos de Camino de Perfección, una guía directa y práctica para la oración y la vida comunitaria, pensada para sus monjas. Y hablamos de El castillo interior, quizás su obra maestra, una exploración del alma humana usando la hermosa y compleja metáfora de un castillo con muchas moradas o habitaciones. Y aquí es donde, quizás, la imagen que te has formado de ella hasta ahora se completa y, quizás, se vuelve más accesible, más cercana a ti. Si piensas, con lo que has escuchado, que sus libros son solo descripciones de ángeles con lanzas de fuego, de éxtasis arrebatadores y arrobamientos que te separan del suelo, te equivocas por completo. Y, francamente, te perderías lo más valioso. Sus libros son manuales prácticos. Son mapas del alma humana. Son conversaciones íntimas, directas, honestas, de una maestra experimentada que te toma de la mano, a ti, y te dice, mira, el camino espiritual es difícil, hay trampas, pero es posible. Y esto es lo que necesitas saber. Son libros que empiezan por lo más básico. Te hablan de cómo empezar a hacer oración, cómo sentarte, cómo concentrarte. Y, con una sinceridad que desarma, te hablan de lo difícil que es. Te hablan de las distracciones, de la mente que vuela de un lado a otro, de la sequedad espiritual, de la pereza, de las 1000 excusas que nos ponemos para no dedicar tiempo a nuestro interior. Y te dan consejos concretos sobre cómo lidiar con eso. ¿Te suena? A ti, que quizás intentas meditar o simplemente concentrarte en algo importante, y te encuentras con tu propia mente revoltosa. Ella ya pasó por eso, lo entendió, y te ofrece herramientas. Insisten, una y otra vez, en la importancia fundamental del autoconocimiento. Conócete a ti mismo, parece susurrarte desde hace 5 siglos. Mira dentro. Explora ese castillo interior que eres tú. No te quedes en el patio exterior, lleno de bichos, así llama a las distracciones, los apegos innecesarios, las preocupaciones vanas. Atrévete a entrar en las primeras moradas, en las más interiores. Enfrenta tus miedos, tus egoísmos disfrazados, tus resistencias a la verdad sobre ti mismo. Usa el castillo como metáfora de tu propia alma, de tu propia conciencia. Un lugar vasto, con tesoros y también con peligros. Ella describe el camino de la oración paso a paso, sí, desde la oración vocal más sencilla hasta estados de contemplación profunda. Pero lo hace con los pies en la tierra. Y, algo fundamental para ti que quizás te sientas abrumado por las historias de mística extrema, te dice, no te preocupes al principio, ni quizás nunca,
por las visiones o los éxtasis. Preocúpate por la humildad. Preocúpate por el amor al prójimo. Preocúpate por hacer bien las pequeñas cosas de cada día. Preocúpate por la determinación de seguir intentándolo a pesar de las caídas. Ella baja la mística del cielo a la cocina, al trabajo diario, a las relaciones con los demás. Te dice que la verdadera santidad se vive en lo ordinario, con un amor extraordinario. Sus escritos revelan una profundidad psicológica asombrosa. Entiende la autodecepción, la forma en que nos mentimos a nosotros mismos, la dificultad de cambiar hábitos arraigados. Habla de la perseverancia necesaria para seguir adelante cuando no sientes nada, cuando Dios parece ausente. Y lo hace con una honestidad brutal sobre sus propias luchas, sí, las de su período de tibieza, aunque aquí las presenta ya superadas y usadas como lección para ti. Es esta combinación de sabiduría profunda, practicidad y honestidad sobre la dificultad del camino lo que la hace tan relevante. Piensa tú por un momento. Vivimos en un mundo radicalmente distinto al suyo. Con otra ciencia, otra tecnología, otras formas de ver la religión o la espiritualidad. Un mundo que, a menudo, recela de las visiones y los milagros descritos de forma literal. ¿Por qué alguien hoy, tú quizás, debería molestarse en leer los escritos de una monja del siglo XVI que hablaba de demonios, ángeles y éxtasis? Porque, más allá del lenguaje religioso específico de su época, que a veces puede requerir un pequeño esfuerzo para entenderlo, ella habla de cosas que no cambian en la condición humana. Habla de la búsqueda de sentido, un anhelo que tú probablemente conoces. Habla de la lucha constante contra el propio egoísmo y las propias limitaciones. Habla de la necesidad de conocer tu propio interior, de explorar quién eres realmente. Habla del anhelo de una conexión más profunda, ya sea que tú la llames Dios, o una verdad universal, o tu propio potencial más elevado. Su sabiduría sobre el alma humana es atemporal. Su honestidad sobre la dificultad del camino resuena en cualquiera que intente hacer algún tipo de trabajo interior. Te sientes comprendido por alguien que vivió hace 500 años. Ella hace accesible la posibilidad de una vida interior rica y profunda, no como algo exclusivo para unos pocos elegidos con dones extraordinarios, sino como un viaje posible para cualquiera que esté dispuesto a sentarse a solas consigo mismo y con lo trascendente o su búsqueda de ello. Sus libros son una invitación. Entonces, si su verdadera grandeza, su inmortalidad, está en esta guía sabia, práctica y profundamente humana que nos dejó en sus libros, ¿qué hacemos con el corazón quemado? ¿Qué significa esa imagen icónica, dramática, quizás desconcertante, a la luz de este legado de sabiduría accesible? Quizás esa experiencia de la lanza de fuego y el dolor / dulzura no es solo un evento aislado, extraño y exclusivo para unos pocos místicos excepcionales con fisiologías o psicologías inusuales. Quizás es un símbolo. Quizás es la manifestación extrema, la cumbre posible, la descripción, en el lenguaje limitado de este mundo, de lo que ocurre cuando cualquiera se embarca seria y radicalmente en el viaje al propio castillo interior que ella describe. Quizás es la cúspide de un amor tan total, tan radical, que lo consume todo, que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si reducimos a Teresa solo a sus visiones extrañas, a esa imagen dramática del corazón traspasado que tanto impacta, nos perdemos a la maestra, a la guía, a la escritora profunda y lúcida que habla directamente a tu propia alma sobre el camino de la vida interior. Sus escritos son una cumbre de la literatura y una fuente inagotable de sabiduría espiritual y psicológica. Pero, a la luz de este legado práctico, accesible y universal, ¿qué significa realmente ese corazón quemado que da título a este vídeo? ¿Es solo un fenómeno místico reservado a los altares, un estado inalcanzable, algo que no tiene nada que ver contigo? ¿O es un símbolo potente, una descripción, quizás extrema y exigente, de lo que el amor radical, la entrega total, la búsqueda profunda del sentido, pueden sentir? Es, en esencia, una invitación, quizás incómoda, para ti, para cualquiera que se atreva a emprender el viaje al propio castillo interior, a buscar una conexión tan profunda con lo que considera la verdad o el amor que te queme el corazón y te transforme por completo. Hemos recorrido un camino complejo, explorando una vida que desafía las categorías simples. Viste la imagen inicial, la de la santa en su pedestal, desafiada de inmediato por la pregunta incómoda,
santa o alucinada? ¿Te sumergiste en el contexto peligroso de la España del siglo XVI, donde cualquier experiencia espiritual intensa, especialmente en una mujer, te ponía bajo la sombra de la sospecha, la vigilancia y el miedo? Viste su larga y sorprendente lucha interna, sus casi 20 años de tibieza, de cojear entre el mundo y Dios, que hicieron su posterior transformación aún más radical y desconcertante. Nos detuvimos en esa visión impactante, la de la lanza de fuego que, según ella, un ángel le clavaba en el corazón, una experiencia que mezclaba el dolor más agudo con la dulzura más inmensa, un momento que desafía la comprensión racional de ti y de cualquiera. Y vimos cómo, impulsada por ese fuego interior, por esa intensidad mística que a muchos les parecía sospechosa, se lanzó a una batalla externa formidable, navegando el laberinto del poder, enfrentando una oposición feroz de su propia orden, lidiando con la falta de dinero y la enfermedad, pero fundando contra todo pronóstico sus 17 conventos y dejando un legado en palabras, en libros, que aún hoy nos hablan con una sabiduría práctica y una profundidad asombrosas. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué hay de esa pregunta inicial para ti? ¿Era Santa Teresa de Ávila una santa en el sentido tradicional, tocada directamente por lo divino? ¿O una mujer cuyas experiencias místicas tenían una explicación más terrenal, quizás psicológica, quizás relacionada con su salud, interpretada a través del lente de su profunda fe y el lenguaje de su época? ¿Eran visiones divinas literales o manifestaciones complejas de un alma intensa, interpretadas de esa manera? La verdad es que, 500 años después, la interpretación literal de sus visiones, la respuesta definitiva a si ese ángel era real en un sentido físico o si la lanza existió fuera de su percepción, sigue siendo un misterio. Y probablemente siempre lo será. La fe ofrece una interpretación. La ciencia, la psicología, la medicina, pueden ofrecer otras. Y para ti hoy, inmerso en un mundo que a menudo busca explicaciones racionales para todo, puede ser tentador quedarse solo con una de esas interpretaciones. Pero quizás, y aquí está el punto crucial, para entender la verdadera grandeza y relevancia de Teresa de Ávila, esa no sea la pregunta más importante para ti. Quizás enfocarnos solo en la naturaleza literal de sus visiones, en si eran reales o alucinaciones, nos hace perder de vista lo esencial. Lo que define a Teresa, lo que la hace inmortal, lo que resuena a través de los siglos más allá de cualquier debate teológico o psicológico, es la radicalidad. La radicalidad de su amor. La radicalidad de su entrega. La radicalidad de su pasión. Esa es la clave. El corazón quemado deja de ser solo la descripción literal y desconcertante de una visión específica, por impactante que fuera para ella y para nosotros. Se convierte en una metáfora poderosa. Una metáfora de un amor tan intenso, tan total, tan sin reservas por lo que consideraba la verdad o el bien supremo, que para ella, insisto, era Dios, que lo consume todo. Un amor que te quema de una manera que duele, que implica sacrificio, que exige renuncia, recuerda el dolor de la lanza, los años de lucha, la oposición que enfrentó, pero que al mismo tiempo produce el mayor gozo, el mayor sentido, la plenitud más absoluta, recuerda la dulzura en medio del dolor. Es la imagen de una vida entregada sin medida, consumida no por las pequeñas preocupaciones del ego, sino por un ideal trascendente, por una pasión avasalladora que da forma a cada instante. Es la imagen de una transformación radical, el viejo yo cómodo, tibio, distraído, es quemado para dar paso a un nuevo ser, completamente alineado con ese amor ardiente. Y ese corazón quemado no fue un estado pasivo. No fue una experiencia para ser guardada en secreto, a pesar del peligro, recuerda el capítulo 2 y 6. Fue un motor imparable. Fue el combustible que la impulsó a salir de su tibieza de casi 20 años, a enfrentarse a sus propios miedos internos, los de ser engañada, los de no ser digna, y luego a lanzarse a la acción externa más impensable para una mujer de su tiempo. Su vida demuestra, con una fuerza innegable, que una fe o una pasión profunda no es algo intelectual, no es solo creer algo. No es algo emocional, no es solo sentirlo. Es algo que te mueve, que te exige, que te lanza a la reforma. Primero, a la reforma de ti mismo. A mirar tu propio castillo interior, recuerda el capítulo 7, a enfrentar tus bichos, a superar tu propia pereza y autoengaño,
a quemar lo que te estorba para avanzar. Y luego, a la reforma de tu entorno, a la construcción de algo nuevo, a la lucha contra los obstáculos que se oponen a ese ideal, sean internos o externos. Su capacidad para navegar la complejidad del poder, para fundar y defender sus conventos contra un ejército de oponentes, todo eso fue una manifestación externa de esa pasión que no podía, simplemente, ser contenida dentro de los muros de un alma. Sus escritos, esa sabiduría práctica que aún hoy nos guía, son la expresión madura, inteligible, del conocimiento nacido de ese fuego que la consumía. Quizás tú no creas en Dios, o no tengas visiones de ángeles con lanzas de fuego. Y eso está bien. La relevancia de Teresa de Ávila, la fuerza de su historia, no dependen de que replique sus experiencias literales o compartas su fe específica. La pregunta fundamental que su vida pone sobre la mesa para ti, hoy, en este mundo tan diferente al suyo, tan a menudo escéptico, tan lleno de distracciones, es esta: ¿qué estás dispuesto a amar con tanta pasión, con tanta intensidad, con tanta radicalidad, que te queme el corazón? ¿Qué ideal, qué causa, qué persona, qué verdad te mueve tan profundamente que te saca de la comodidad, que te impulsa a la acción en tu propia vida, en tu entorno, que te hace enfrentar los obstáculos internos, tu pereza, tus miedos, y los externos, la resistencia del mundo? Piensa en tu propia vida. ¿Hay algo que ames o en lo que creas con la intensidad suficiente como para dejar que te transforme? ¿Hay algo que valga tanto la pena que estés dispuesto a sufrir un dolor, el del esfuerzo, la renuncia, la lucha, a cambio de un gozo, el de vivir con autenticidad, con propósito, con una pasión desbordante? La mayoría de nosotros vivimos en una especie de tibieza existencial o espiritual, ¿verdad? Cómodos, a medias, sin arriesgar demasiado, sin entregarnos por completo a nada ni a nadie. La vida de Teresa es la antítesis radical de eso. Santa Teresa de Ávila, ¿santa o alucinada? Quizás, vista con los ojos de 500 años de historia y de diferentes perspectivas, fue ambas cosas a su manera, una figura que desborda nuestras categorías. Pero lo innegable es que fue una mujer cuyo amor por lo que consideraba la verdad fue tan radical, tan total, tan ardiente, que la transformó por completo, consumió lo que no servía en ella y la impulsó a transformar su mundo con una fuerza que, a pesar de todo, no pudieron apagar. Su vida, con todas sus extrañezas, sus batallas, sus visiones y sus libros sabios, es un desafío directo para ti. Un desafío sobre la naturaleza y el poder del amor radical. Sobre la posibilidad, quizás aterradora, de la transformación profunda que viene de la entrega total. Sobre la audacia que nace no de la arrogancia, sino de una pasión que te consume, que te quema hasta la médula. No te pide que tengas sus visiones ni que fundes conventos. Te pide que te mires a ti mismo, a tu propio castillo interior, y te pregunta, desde la profundidad de su experiencia de un corazón en llamas, ¿qué amas tú con tanta pasión, con tanta entrega, con tanta radicalidad, que te queme el corazón? Y, lo más importante, ¿qué vas a hacer al respecto?